Buenas, de nuevo un día más. Seguimos en la Asociación Hispánica de Estudios de China con esta ronda de entrevistas a las grandes personalidades de la sinología en español. Y en esta ocasión, en esta edición, tenemos el gran honor de tener al doctor Norbert Molina. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. No, no, muchas gracias a usted por concedernos esta entrevista. El doctor Norbert Molina es historiador y politólogo venezolano, está muy vinculado a la Universidad de los Andes, en Mérida. Obtuvo su grado de doctor en estudios políticos, después tendremos ocasión de hablar de su tesis, y posee una maestría en historia de Venezuela. Es profesor asociado en el área de Historia Afroasiática en el Departamento de Historia Universal en la Facultad de Humanidades y Educación en la misma universidad y es director del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, José Manuel Briceño Moncillo. Asimismo, es secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la historia de las relaciones diplomáticas de su propio país, de Venezuela, con Asia, las que destaca Japón, China, Corea o incluso Malasia, y también con África. Tiene también estudios sobre migración japonesa en Venezuela, cooperación internacional asiática y presencia de latinoamericanos tanto en África como en Asia. Hablaremos después de ellas, pero me gustaría destacar algunas obras suyas, entre ellas las relaciones Venezuela-China 1943-1974, Los orígenes, que se publicó en el año 2022, y otros trabajos como Historia de las relaciones diplomáticas Venezuela-Japón del 38 al 2008, La inmigración japonesa en Venezuela del 28 al 2008 y numerosos, más de 40 artículos sobre África y Asia. Es para nosotros un verdadero placer. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todo el equipo de la Asociación Hispánica de Estudios de China, que en los últimos meses y en los últimos tiempos ha venido realizando un trabajo muy importante de difusión sobre quienes estamos trabajando sobre estudios de China en el mundo iberoamericano. Así que para mí, antes de iniciar, quiero de verdad felicitarles por este enorme esfuerzo que están haciendo, que nos acerca un poco más y nos ayuda sin lugar a dudas a comprendernos entre nosotros y a comprender al gigante asiático. Muchas gracias por sus palabras. La primera pregunta ya viene siendo habitual a nuestros invitados. ¿Por qué decide dedicarse a la investigación de Asia Oriental? ¿Qué le motivó en un principio? ¿Cuáles fueron los orígenes? Y más concretamente, ¿cuál ha sido su relación con la sinología en los últimos años? Sí, fíjate que yo comencé a estudiar la licenciatura en Historia en el año 2001, en un momento crucial para la sociedad venezolana, y tan pronto como inicié en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, en Mérida, en el suroccidente venezolano, muy rápidamente conocí la trayectoria del Centro de Estudios de África y Asia, del cual hoy soy director. Nunca me hubiera imaginado que 20 años después, más o menos, me iba a convertir en su director. Conocí a su fundador, al profesor Hernán Lucena Molero, y a varios de sus miembros, y decidí como estudiante acercarme a ellos. Solicité una beca de auxiliar de investigación y comencé poco a poco a nutrirme de estos maestros en el área de África y Asia, que poco a poco fue robando cada vez más la atención en mis años de formación preliminar. Ya luego, cuando egreso como licenciado en historia, me invitan a ser investigador del centro de estudios. Comienzo mi proceso de preparación para concursar en la universidad y además inicio una maestría en historia de Venezuela, pero muy vinculada al tema de África y Asia, en tanto que habíamos revisado y habíamos notado que había una enorme veta de investigación que tenía que ver con la ausencia de estudios de los vínculos de Venezuela con los países de Asia y sobre todo el tema de las migraciones, ¿no? Las migraciones asiáticas, particularmente la japonesa, la china y la coreana, a nuestro país y cuáles habían sido sus aportes. Entonces, hice estudios de maestría en historia de Venezuela y a partir de allí comencé a reconstruir poco a poco los vínculos de Venezuela con países asiáticos, sobre todo con los que Venezuela tenía mayor tradición. En esa búsqueda de temas de investigación y de estudios, ya un tan pronto como me convierto en profesor en el año 2012,
A los 3 años, en el 2015, por vez primera me invitan a China a un programa de intercambio académico y cultural que duró cerca de 5 semanas. Y en mi momento de preparación para el concurso de profesor, China era el país que más como que me más había robado mi atención en ese proceso de formación. Y luego que fui a China, como el propio Confucio lo sentenció, nadie regresa siendo el mismo después de un viaje. Me interesé muchísimo, pero muchísimo por China, y de inmediato decidí iniciar un seminario para estudiantes de pregrado al que yo denominé China, Reforma, Apertura y Globalización. Y desde entonces no he parado de dictar este seminario, le he cambiado el nombre, lo he replanteado. Primero lo llevé a los estudiantes de pregrado de la Escuela de Historia. Posteriormente lo llevé a la maestría en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de mi universidad. Luego, la maestría en economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de mi universidad me invita a dictar el seminario, pero me preguntan que si puedo darle un matiz más economicista que político. Y por supuesto, para mí el tema del modelo de desarrollo es una de mis pasiones y lo asumí como un reto. Y ya a estas alturas, 10 años después, y después de haber ido 5 veces a China, eh, este seminario lo hemos dictado a nivel doctoral en el doctorado de estudios políticos de mi universidad, con otro nombre, que se llama China, el ascenso de China y las relaciones internacionales. Lo hemos dictado en el doctorado en ciencias humanas también de mi facultad, y más recientemente enfocándolo en función del tema educativo en el doctorado en educación, de tal manera que a partir de allí me concentré con mucha fuerza en el tema de las relaciones internacionales y el modelo de desarrollo, y eso me llevó 3 años después a que en el 2018 creara o fundara la Asociación Venezolana de Estudios sobre China para potenciar un poco el trabajo que venía desarrollando no solo nuestros maestros, sino también el centro de estudios. Permíteme decirte que en mi escuela de historia se enseña la historia de China de manera obligatoria a través del curso Historia de Asia desde el año 1974, es decir, desde hace 51 años. A ese trabajo de los primeros maestros se unió la fundación del Centro de Estudios de África, ya se hace justamente por estos días, hace 30 años. De hecho, el próximo martes 25 de noviembre le estaremos confiriendo el doctorado honoris causa a dos de nuestros fundadores, que es el profesor Hernán Lucena Molero y al profesor Elías Capriles Arias, que han sido dos de mis maestros y quienes son los responsables de este maravilloso proyecto que ya lleva 3 décadas de enseñanza, de investigación y extensión en los estudios afroasiáticos. Entonces, observando un poco la reemergencia de China de los últimos años, creamos en el 2018 la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, que poco a poco ha ido acercándose al resto de las redes dedicadas a los estudios sobre China en América Latina, en China y ahora España, con ustedes y otros grupos más, con la idea de acercarnos, compartir, hacer actividades, publicar. Y bueno, creo que desde el 2018 para acá hemos hecho una política de publicación, no solo que ha permitido invitar a académicos internacionales latinoamericanos, los más importantes, algunos españoles y chinos, sino que hemos promovido que nuestros investigadores venezolanos se acerquen un poco más a los estudios sobre China. Entonces de allí viene ese interés de este servidor por el tema por el tema asiático particularmente, pero con más fuerza, porque es digamos de alguna manera mi potencial, el tema de los estudios sobre China, al que he dedicado mucho esfuerzo, sobre todo en la última década. Acercándonos de esta manera un poco más a su trabajo más personal, me gustaría referirme a su doctorado. Lo obtiene en estudios políticos en la Universidad de los Andes con la tesis Historia de las Relaciones Diplomáticas Venezuela-China 1943-2018. Todo esto también lo podemos ver reflejado en varios artículos y libros que hemos citado anteriormente. Entonces, en base a esto, me gustaría preguntarle, ¿cuáles podrían ser los puntos fuertes de esta tesis, los más relevantes, y si en esta tesis vaticinó algún cambio de paradigma que se ha hecho realidad en los últimos años? Sí, fíjate que cuando me gradúo de licenciado y comienzo a indagar en los vínculos de Venezuela con los países asiáticos, el primer país con el que yo trabajo es Japón, luego me acerco a la India, me acerco a Malasia, me acerco a un conjunto de países asiáticos,
Pero ya cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, yo había dictaminado que mi tesis doctoral iba a ser el caso de las relaciones Venezuela-China. Y dos razones me llevaron a esa decisión. La primera de ellas es que cuando estaba investigando para el caso de Japón, noté que la cantidad de información sobre el caso chino era impresionante. ¿No? Ese es el primer aspecto y eso me obligó a recoger información de una vez sobre el caso chino. Y en segundo lugar, porque los vínculos de Venezuela y China a partir de 1999 tomaron un dinamismo sin antecedente en el pasado. Es decir, nosotros teníamos vínculos con China más o menos interesantes, pero a partir de 1999 el dinamismo sin duda cambió de paradigma lo que ha sido los vínculos de Venezuela con Asia y particularmente con China. Por tanto, yo decidí que iba a hacer mi tesis de doctorado sobre las relaciones Venezuela-China. Lo primero que a mí me encantó y que pudiera, para mí fue un descubrimiento real sobre este asunto, es que el origen de los vínculos de Venezuela y China tiene que ver con un asunto social, y es los chinos que llegaron a Venezuela. En los años 30 y en los años 40 en Venezuela, o en la primera mitad del siglo XX en Venezuela, estaba prohibida la inmigración asiática. Y esa prohibición, alimentada por los intelectuales positivistas de la dictadura de Gómez, eh, trajo algunas consecuencias negativas para la supervivencia de las pequeñas comunidades chinas en el país. Frente a la ausencia de representación diplomática china en Venezuela, los chinos deciden organizarse y se acercan a la misión diplomática china en Cuba, pidiendo ayuda frente a la situación que estaban enfrentando. Y cuando digo la situación que estaban enfrentando era que los estaban deteniendo, habían amenazas de expulsarlos, de enviarlos a campos aparentemente de concentración y para ustedes de contar. Entonces, eso obligó a que el gobierno de China, de la República de China, designara por vez primera un funcionario diplomático en Venezuela, acreditara por vez primera a un diplomático y creara la legación de la República de China en Venezuela en abril de 1943. Por tanto, aquí hay un doble descubrimiento. El primero de ellos tiene que ver con que el origen de las relaciones tiene como sustrato, como punto de referencia, el problema de los migrantes chinos en Venezuela. Pero además, que los vínculos de Venezuela con China no arrancan en 1974 con la República Popular China, sino en abril de 1943. Por tanto, el año pasado, o en el 2023, perdón, en abril del 2023, debimos celebrar 80 años y no 50 como se celebraron el año pasado, porque finalmente China es una sola y era el gobierno de la República de China en 1943. Por supuesto, Venezuela no designa para el momento un funcionario diplomático, lo hace en 1947, pero además de eso hay un antecedente previo. En 1936 Venezuela crea el Consulado General de los Estados Unidos de Venezuela en la ciudad de Shanghái, un consulado que duró apenas 2 años, que tuvo una vida muy corta a raíz de la invasión japonesa a China, pero que es un primer antecedente de nuestra presencia en China, que es para mí cuando empecé a conseguir toda esta información en nuestra Cancillería y todas las notas de prensa que empecé a juntar para dar cuenta de este proceso, pues me llevó a hacer una tesis doctoral con una extensión de 854 páginas en la que di cuenta de los vínculos de Venezuela con China en tres grandes etapas. Del año 43 al año 1974, que es con la República de China, China nacionalista, del año 74 al año 99, que es el segundo tomo que publico en el año 2022, a lo que yo le llamo los senderos de la normalización, después que la República Popular China obtiene su asiento en las Naciones Unidas y como legítimo representante del pueblo chino, pues ¿qué va a ocurrir? Que los países que mantenían vínculos con Taiwán rompen con con Taiwán y normalizan sus relaciones con la República Popular, porque finalmente la gran mayoría de los países latinoamericanos antes de 1949 ya tenían vínculos con China. Entonces, incluso en la era de la última dinastía Xi, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy interesante. ¿Por qué le llamo los senderos de la normalización? Porque en este periodo de 1974 y 1999 se suscriben los primeros acuerdos de cooperación, que son las bases sobre las que descansa
la cooperación sino-venezolana reciente, sobre todo en temas de cooperación técnica y cooperación cultural. Pero además, en 1985, con la visita del primer ministro Sao Sillán a Venezuela, se suscriben los primeros acuerdos de exploración y explotación petrolera. Entonces, allí nacen los vínculos energéticos entre nuestros dos países y no es con el presidente Chávez a partir de 1999. Por el contrario, unos 4 años, 3, 4 años antes de que el presidente Chávez fuera presidente, China National Petroleum Corporation se convierte en la empresa que mayor inversión va a hacer en Venezuela en materia energética. Entonces, en esa segunda etapa yo me consigo también una cantidad de cosas que la gente desconoce, que son vínculos, que son asuntos, hechos históricos muy interesantes, como por ejemplo en 1992 China le planteó a Venezuela ser el centro neurálgico de distribución de productos chinos en América Latina, es decir, la construcción de un puerto de alto calado para que Venezuela, como tiene un punto geográfico privilegiado al norte de Sudamérica y en el medio del hemisferio, sirviera como punto de distribución de productos. Y cualquier otra cantidad de elementos muy novedosos que se desconocían de las relaciones entre nuestros dos países. Y luego, la última etapa, la etapa de 1999 al 2018, que es una etapa de enorme dinamismo, sobre todo en la época del presidente Chávez, sobre la base de tres aspectos muy importantes, que es la cooperación energética, los fondos de financiamiento y las inversiones. Entonces, para mí, humildemente considero, primero, que es un aporte inédito, no solamente en Venezuela, estimado Juan Carlos, sino que en América Latina muy pocos académicos han hecho estudios de conjunto que den cuenta de los vínculos entre ambos países, es decir, entre los países latinoamericanos y China. Es decir, hay muchísimos aportes momentáneos, es decir, muy particulares sobre áreas muy particulares a nivel de papers, a nivel de tesis muy particulares sobre aspectos sobre el comercio, sobre las inversiones y sobre todo sobre temas recientes, el siglo XXI, temporalmente hablando. Pero si te pones a buscar investigaciones de los vínculos sino-latinoamericanos desde sus orígenes hasta nuestro tiempo presente, es realmente muy poco lo que vas a conseguir y creo que ese es el gran aporte de mi tesis doctoral a los vínculos de Venezuela con China, pero también un poco para mostrar lo que estaba ocurriendo en nuestra historia contemporánea, tanto de China como de Venezuela, porque finalmente muchas de las realidades de ambos países condicionaron la evolución de ambos, de los vínculos binacionales. Me parece muy interesante y me llama especialmente la atención que entre sus líneas de investigación, y además lo ha citado, refleja esta inmigración asiática en Venezuela. Entonces, me gustaría preguntarle cómo ha sido esa inmigración, si pudiera ahondar un poco más en el tema, y qué impacto ha tenido en el país. Sí, hasta 1966 las leyes de inmigración de Venezuela prohibían la inmigración asiática. Los intelectuales positivistas, como dije anteriormente, de la era gomecista, planteaban que la única manera para que el país saliera del atraso era por la vía del blanqueamiento de la población y que ese blanqueamiento se tenía que hacer con la inmigración, promoviendo la inmigración blanca europea. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente nuestro ADN estaba en una mezcla del español, del indígena y del africano. Y los positivistas decían que el africano solo le gustaba la fiesta, que el indígena era muy flojo y que solo el poquito ADN europeo que teníamos era el que podía promover la inventiva y el desarrollo en términos generales. Ellos promovían esa inmigración blanca europea y frente a ello, pues la inmigración asiática se consideraba el peligro amarillo, ¿no? A Venezuela, los primeros chinos se registra llegaron a mediados del siglo XIX, con más fuerza en el último tercio. Muchos de ellos llegaron a algunas actividades agrícolas en el país, pero fue una migración muy limitada, mínima en comparación con la inmigración que llegó a Perú, a Bolivia o a Brasil, por darles tres casos emblemáticos, o a México, de lo que significa la inmigración asiática. Igual ocurrió con Japón. Estos dos países, sobre todo la inmigración asiática, perdón, China y japonesa fueron las que más sufrieron los embates de las leyes de inmigración venezolana, porque la inmigración coreana fue una inmigración tecnificada que vino en los años 70 a Venezuela, en un momento en que Venezuela era el país con mejores condiciones económicas de América Latina, era un país que estaba llevando adelante una política desarrollista a gran escala,
Y esa inmigración coreana que vino fue inmigración tecnificada que vino a las empresas básicas del Estado, particularmente a la actividad petrolera, a la actividad de la explotación de hierro, aluminio, bauxita y los minerales estratégicos con los cuales Venezuela se hizo muy famoso en términos de exportación de este tipo de commodities, ¿no? En el caso de la inmigración china y japonesa, sí fue más difícil y ahí están los núcleos o los orígenes de los vínculos tanto de Venezuela con China como de Venezuela con Japón. Porque estas migraciones, siendo amenazadas por las leyes de inmigración, por amenazas de prisión, por persecución policial, etcétera, si bien lograron asentarse en las principales ciudades del país, ello los obligó a presionar a los gobiernos de sus países para que enviaran representación diplomática a Venezuela, no solamente por un asunto de vínculos diplomáticos, sino para que los defendiera frente a una legislación venezolana hostil a no solamente a la inmigración asiática, sino a cualquier otra inmigración que no fuera la blanca europea. Entonces, una parte muy interesante de lo que fue esa primera etapa de la inmigración asiática en nuestro país. En los años 90 a diferencia de los intelectuales de la dictadura de la década de los 20 y los 30 del siglo XX, los intelectuales de los 90, al contrario, reconocieron los aportes de la inmigración asiática a nuestro país, que no solamente fue china, coreana y japonesa, sino que también fue libanesa, sino que también fue siria, sino que también fue de otros países que vinieron y que hicieron muchos aportes a la sociedad venezolana en términos microindustriales, en términos por ejemplo, los restaurantes chinos se hicieron muy famosos en nuestro país en términos comerciales y pare ustedes de contar. Entonces, ese ha sido un tema que a mí me ha preocupado muchísimo. El año pasado publicó un artículo que se llama La inmigración asiática en Venezuela, chinos, japoneses y coreanos en la pequeña Venecia, para acordarnos un poco de Américo Vespuccio, cuando vio a Venezuela ¿cómo se llama? Cuando estuvieron haciendo el proceso de conquista y colonización, que se asemejó Venezuela ¿cómo se llama? A la pequeña Venecia italiana, ¿no? Entonces, eso es parte de una de mis preocupaciones académicas y sobre las que he tratado de dar algunos aportes, no de conjunto, de manera preliminar, sobre lo que hay mucho por investigarse, porque finalmente una de las grandes limitaciones de estos temas es que en Venezuela, por aquellos años, chinos, japoneses y coreanos todos se registraban en las fuentes de los ministerios como chinos. Es decir, para los funcionarios venezolanos de los años 30 y 40, cualquier asiático que tuviera los ojitos rasgados, para ellos todo el mundo era chino. Pero la astucia del investigador y la investigación, cuando uno le hace seguimiento a los apellidos, por ejemplo, pues puede acercarse un poco y darse cuenta que no se trataba de chinos solamente, sino también de japoneses y coreanos. Así que ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo y sobre el que he tratado de dedicar en los últimos años también parte de mi atención académica. En su dimensión como experto en relaciones internacionales, cooperación internacional y también de esta vinculación de la que venimos hablando histórica entre Venezuela y todos los países que ha mencionado de Asia y también de África, me interesa especialmente esta relación que tiene su país actualmente con China. Hemos hablado un poco de los logros en el siglo XX. ¿Cuáles son los puntos más importantes de estas relaciones en la actualidad entre Venezuela y China? Sí, fíjate que en los últimos 25 años creo que no hay un área de la cooperación binacional, de la cooperación Venezuela-China, eh, de verdad en la que juntos no hayan trabajado. En principio, en las primeras de cambio para el presidente Chávez, el proyecto agrícola, es decir, la asistencia de China para el proyecto agrícola venezolano y el tema energético fueron como los dos puntos de referencia inicial. Luego, posteriormente, el tema financiero fue muy importante. Venezuela recibió dos grandes fondos de financiamiento, el Fondo de Financiamiento China-Venezuela y el Fondo de gran volumen a largo plazo, que significó cerca de 62.000 millones de dólares, por lo menos hasta el 2018. ¿Ok? Venezuela recibió cerca del 40% de los préstamos que hizo China entre el 2007 al mundo, entre el 2007 y el 2018 más o menos. Es decir, que Venezuela fue el país que más préstamos recibió
de la nación asiática. Áreas de interés, bueno, muchísimas, transporte, más recientemente el tema de la salud, por ejemplo, la asistencia de China con el tema de la salud es muy importante. La cooperación energética, la cooperación minera ha sido fundamental. No podemos negar la cooperación cultural. Cientos de venezolanos han ido a formarse a universidades chinas en áreas de pre y posgrado. A mí me parece que ese es un aspecto del que muy poco se habla porque a veces nos detenemos más en el tema económico, pero el tema cultural a mí me parece que es muy importante porque eso ha permitido la capacitación de cientos de venezolanos en muchas áreas del conocimiento. También hemos promovido la cooperación espacial. Venezuela ha lanzado ya cerca de 4 satélites en cooperación en comparación con China, o creo que muy pronto van a lanzar el cuarto satélite. En materia automotriz, algunas plantas de ensamblaje se instalaron en nuestro país, es decir, casi todas las áreas de cooperación en materia de defensa, es decir, en casi todas las áreas de cooperación, porque China se convierte en el principal aliado del gobierno venezolano. Si ustedes ven las memorias de nuestra Cancillería o los programas de desarrollo económico y social de los últimos 20 años, de hecho, precisamente el año pasado, el año antepasado, publicamos un artículo en la revista del Observatorio de la Política China de España, que se llama China en la Política Exterior de Venezuela. Notamos que es el país de mayor importancia para la Cancillería venezolana y eso se puede observar entonces en cada una de las áreas en la que el país asiático ha venido ejerciendo algún tipo de cooperación, asistencia o ayuda al gobierno venezolano. Incluso más recientemente, con el tema de la crisis eléctrica, energética, muy cerca de mi zona geográfica se está instalando quizás la primera granja de paneles solares, cooperación con una importante empresa china, que seguramente va a incidir de manera positiva en este tema que ha quejado tantísimo en los últimos años a la sociedad. Entonces, China es un aliado muy importante, no solamente para el gobierno venezolano reciente. Yo soy de los que creo que China llegó a América Latina para quedarse por un buen tiempo en función de 2 razones fundamentales. En primer lugar, la importancia que tiene China como una potencia en ascenso y, digamos, el núcleo neurálgico del comercio internacional y de la ciencia y la tecnología. Creo que a cualquier país del mundo, independientemente de sus asuntos ideológicos, políticos, va a tener la necesidad de acercarse a China en función de buscar beneficios para sus países. Y en segundo lugar, porque hay una tradición que yo también logro demostrar en mi tesis doctoral, que es que China no se inventó en 1999 para Venezuela. Actualmente se desempeña como profesor en el área afroasiática, en Historia de Asia, del Departamento de Historia Universal de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Uno de los motivos que más a mí personalmente y a la asociación nos gusta de estas entrevistas es que podemos dibujar un mapa de primera mano de cómo son los estudios sobre China en prácticamente todos los países de la hispanidad, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué estudios tiene actualmente sobre China la Universidad de los Andes? ¿Cómo es el perfil del estudiante que se matricula en estos estudios? ¿Y cuál es el perfil del estudiante egresado? Sí, bueno, como te dije en la anterior pregunta, en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes se enseña la historia de China desde 1974. Aquí hay un aspecto fundamental. En Venezuela hay 2 escuelas de historia, una en la Universidad Central de Venezuela, en la capital Caracas, y la otra escuela de historia está en mi universidad de la que yo formo parte. Bueno, podría, sin temor a equivocarme, decirte que en Mérida, en mi universidad, es el núcleo fundacional de los estudios sobre Asia y África en Venezuela. De hecho, en Venezuela no hay ningún otro centro de estudios de África y Asia que no sea el de la Universidad de los Andes. Más recientemente, a propósito de, repito, la reemergencia de China, han surgido algunas otras iniciativas en Caracas, fundamentalmente, pero que digamos tienen algunas áreas muy particulares de desarrollo y están centradas en puntos muy específicos, mientras que nuestro centro de estudio ha desarrollado
las áreas desde la filosofía, modelos de desarrollo, sistemas políticos, sociedad, inmigración, filosofía comparada, etcétera, etcétera. Entonces, la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes es el punto fundacional de ese asunto sobre los estudios sobre China, reforzado con la creación del Centro de Estudios hace 30 años y más recientemente con la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. Los estudiantes, además de formarse como historiadores y ver cursos obligatorios como el que le estoy contando, tienen la posibilidad de optar por cursos selectivos y seminarios dedicados a los estudios sobre Asia y a los estudios sobre China en particular, que dictamos un conjunto de profesores que somos investigadores del Centro de Estudios de África y Asia y de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, de tal manera que de allí surgen los investigadores que posteriormente se van a inclinar por el área asiática y particularmente por el área de China, que van a terminar desarrollando estudios de posgrado a nivel de o maestría en economía, o maestría en ciencias políticas, o maestría en filosofía, porque todavía no tenemos programas de posgrado fundamentalmente centrados en estudios chinos. Y eso tiene una razón muy importante, y es que no hemos logrado la enseñanza del idioma chino en nuestra universidad. Y esa es una enorme debilidad. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque la crisis venezolana lamentablemente ha imposibilitado que China envíe profesores de idioma chino a nuestra universidad. Ellos sostienen que en Venezuela no hay condiciones para de seguridad para que académicos chinos puedan venir y ejercer su función. Desde la Asociación Hispánica de Estudios de China, también pensamos que la labor de edición y publicación, y sobre todo en español, es un tema muy importante para cualquier académico. Usted es secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China y además es editor asociado de la revista Humania del Sur. ¿Qué tipo de artículos y publicaciones son las preferidas desde su comité académico y cuáles son los objetivos a medio o largo plazo para este tipo de publicaciones en español? Sí, uno de los más grandes o de las más grandes fortalezas que tenemos en nuestro centro de estudios es precisamente su política de publicaciones. Humania del Sur es una revista de estudios latinoamericanos, africanos y asiáticos que nace en el año 2006. El año que viene va a cumplir ya 20 años, estamos cerca de los 40 números. Es una de las pocas revistas, eh, digamos, consagradas en estudios de Asia y África en la región. Es una revista abierta totalmente a cualquier tema que tenga que ver con los estudios de África y Asia, que sencillamente cuente con digamos, con las normas de publicación establecidas, que son más o menos las mismas normas que establece cualquier publicación científica indexada y arbitrada. Pero además de ello, a partir del 2018, con la creación de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, creamos tres colecciones muy importantes que para mi gusto ya se han consagrado en el mundo latinoamericano y seguramente ya en España y en otras partes del mundo se les conoce, que son las colecciones Cuadernos de China, Cuadernos de Cultura China y la Biblioteca Abech. Estas tres colecciones son editadas por la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, creadas a partir del año 2019, es decir, en tan solo 6 años, Juan Carlos, hemos hecho más de 40 publicaciones. Tenemos 20 cuadernos de China donde han publicado autores españoles de la talla de Julio Ríos hasta todos los sinólogos más importantes de América Latina en temas sobre relaciones internacionales, modelo de desarrollo, vínculos de sus países con China, asuntos sociales, asuntos políticos, etcétera. El más reciente aporte que hicimos tiene que ver con la comunidad de destino para la humanidad propuesta por el presidente Xi Jinping en función de una de las iniciativas específicas, que es la iniciativa para la civilización global. Pero el año pasado publicamos uno sobre la iniciativa para la seguridad global y tenemos en mente también que las otras iniciativas también ofrezcan, tengamos aportes sobre las otras iniciativas que permitan ofrecer conocimiento en idioma español a nuestros estudiantes y al mundo académico iberoamericano. Pero además, esas publicaciones no solamente son arbitradas y tienen una calidad editorial de primera línea, sino que nos ha permitido incentivar a los académicos venezolanos nuestros a investigar y a publicar sobre China.
Si usted ve antes del 2015, ¿quiénes publicaban sobre China? Los miembros del Centro de Estudios de África y Asia, un grupito de muy pocos personas preocupadas, con un antecedente maravilloso que fue el profesor Romer Cornejo, que seguramente sabes de quién hablo, que fue un gran sinólogo del Colegio de México, que fue el fundador de Romer Cornejo. Mucha gente desconoce, pero es venezolano. Fue el primer profesor de historia de Asia de mi escuela. Yo vengo de ese linaje, es decir, el primer profesor de historia de Asia fue Romer Cornejo. Luego vino el doctor Ismael Cejas, por cierto, de origen español, vive en Tenerife, y luego este servidor. Entonces, Romer Cornejo, que es uno de los grandes sinólogos de América Latina, es nuestro, es de nuestra Universidad de los Andes, de nuestra Escuela de Historia, y es el fundador de los estudios chinos en nuestra universidad, así que eso para nosotros es un enorme honor. Entonces nosotros hemos promovido que los académicos venezolanos, merideños, holandinos, se sigan, ¿cómo se llama?, investigando, interesando por China, porque creemos que es fundamental que sigamos generando aportes para la discusión. Tenemos más de 40 publicaciones, tenemos la otra colección, Cuadernos de Cultura China, que es una colección más a los asuntos del arte, ¿no? Sin perder la rigurosidad, pero para ofrecer información detallada sobre asuntos particulares de la cultura china, y la Biblioteca Bech, que ya vamos para el tomo 10 y 11, los vamos a publicar entre esta y la otra semana. Una es una enorme traducción de casi 800 páginas, hecha por un profesor venezolano de origen español, seguramente lo conoce, Julio López Saco, junto con otro académico italiano que acaban de hacer una enorme traducción de un clásico chino, y un libro que estoy coordinando, que ya está casi listo, que se llama, les voy a dar la primicia, Ensayos sobre el pensamiento de Xi Jinping, en el cual hacemos una valoración de temas muy puntuales de lo que el presidente Xi Jinping está planteando para la gobernanza del país asiático en estos momentos, en términos de política, en términos de modelo de desarrollo, el problema ecológico, el tema de la ciencia y la tecnología, la cooperación internacional. Es decir, todo un conjunto de aspectos que están recogidos en sus principales discursos e intervenciones en los últimos 12 años, más o menos, desde que se convirtió en el principal líder de la nación asiática. Bueno, muchas gracias por la primicia. Desde la EC no podemos además estar más de acuerdo con esta idea y, por supuesto, puede contar con nuestra ayuda para la difusión, ¿no?, de este pensamiento en español. Quería pasar a preguntarle ahora, ¿no?, en su dilatada experiencia y contacto con otros sinólogos, ¿no?, de toda la esfera hispanohablante, incluso internacional, no solo en español, pues ha tenido la oportunidad de viajar, como antes me apuntaba, en varias ocasiones a China, donde imagino que ha podido contrastar ideas, intercambiar experiencias, consolidar lazos, ¿no? Y al final, pues cooperar, que es un poco lo que intentamos. Entonces, quería preguntarle, ¿qué piensa usted que aportan este tipo de encuentros de académicos aquí en China? ¿Y por qué pueden ser y son importantes? Y de las veces que ha venido, ¿cuál recuerda con especial afecto? Sí, bueno, son varias cosas al mismo tiempo. La primera de ellas no solamente son importantes, son indispensables. Creo que mis viajes a China no solamente han moldeado parte de mi espíritu y de mi concepción sobre lo que son los estudios chinos. Aparte de ello, he tenido la oportunidad de conocer académicos de excelente trayectoria, no solamente del mundo iberoamericano, sino también del mundo chino y del mundo de otras partes del mundo, con los cuales hemos establecido vínculos, y de esos vínculos nacen publicaciones, de esos vínculos salen eventos, de esos vínculos salen nuevas ideas. Pero además ese tipo de eventos me ha permitido observar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos, dónde podemos hacer cosas mucho mejores a las que hemos visto, pero también para calibrar qué nivel estamos teniendo desde Venezuela en este asunto. Me lo voy a dar un ejemplo. Mi asistencia al Foro Mundial de Estudios Chinos en el 2018 en Argentina, en Buenos Aires, para mí fue trascendental. Y fue trascendental porque luego de haber escuchado más de 40 intervenciones de los asistentes a esa actividad, primero me sentí muy orgulloso por las enseñanzas que recibí de mis maestros y la formación que recibí de mi universidad. Es decir, que lo que yo estaba escuchando ahí
Unas cosas, por supuesto, no el 100%, pero la gran mayoría de las cosas que yo escuché ahí las había recibido de parte de mis maestros. Es decir, estaba muy bien informado de lo que estaba ocurriendo en este Foro Mundial de Estudios Chinos. Y luego con mis 5 viajes a China, no solamente he visto la transformación del país, cada año que uno va se consigue con algo nuevo, con una modificación enorme de la infraestructura, de la calidad de vida, de la concepción del Estado, de la política, de la sociedad, etcétera, sino que en particular ha enriquecido muchísimo mi visión sobre lo que deben ser los estudios sobre China, más cuando siempre hay asuntos que le van a afectar, siempre hay razones ideológicas que van a moldear la concepción que se tiene sobre estos problemas, y para poder enseñar a mis estudiantes y para poder promover iniciativas que sean complementarias, que sean integrales y que permitan que los estudios chinos en Venezuela vayan avanzando con pie firme. Tenemos enormes debilidades, lo sabemos, pero también reconocemos y creo que el hecho de que pertenezcamos a todas las redes de estudios chinos de la región y ahora de España significa que algo estamos haciendo bien, que algo estamos aportando, y eso para nosotros, aún en medio de la precariedad y de muchas dificultades, es un enorme honor. De todos los viajes, creo que todos los viajes han tenido una particularidad importante, pero mi estadía en el Centro Mundial de Sinología en el 2023 con la profesora Zorca, con el profesor eh, eh, Gabriel de España, con unos colegas de Egipto, de Turquía, para mí fue muy importante porque me permitió calibrar mucho del trabajo que estamos haciendo, y sobre todo mi primer viaje, que fue un curso sobre idioma y cultura de China. Fue más un programa de intercambio, para mí fue muy importante porque yo venía estudiando China a través de los libros, pero no había tenido la oportunidad de estar en una gran empresa china, no había tenido la oportunidad de montarme en un tren de alta velocidad, no había tenido la oportunidad de visitar una universidad china. En cambio, luego de ese viaje, pude observar de manera directa los cambios que venía experimentando y que viene experimentando la sociedad china, y eso me abrió un poco más el espectro de un asunto que para mí es trascendental, no porque buscamos que nuestros países imiten un modelo como el modelo chino. María Tigue decía que los modelos no son imitables, a lo sumo adaptables, pero sí para ofrecer posibilidades sobre iniciativas, sobre experiencias que bien pueden servir para casos muy específicos de nuestros países. Entonces, para mí de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, sobre la que trato de aprender cada vez que tengo la oportunidad de viajar. Bueno, la entrevista va llegando a su final. Me gustaría hacerle una última pregunta, que además yo creo que a futuro puede ser de importancia. Entendiendo la nueva geopolítica que se está empezando a dar, sobre todo en Sudamérica, en relación con las políticas internacionales y las intenciones políticas que tiene China en la región, me gustaría saber cuál es su opinión de cómo prevé que puede ser el futuro en la región de la mano del gigante asiático. Esta es una pregunta fundamental, de enorme importancia, sobre todo porque yo, y lo he repetido en numerosos foros en los que he participado, mm, tengo una especie o suelo ser un poco pesimista con lo que está ocurriendo más reciente en nuestra región, pero al mismo tiempo soy optimista con la importancia que tiene la presencia de China en la región. Me explico. América Latina no ha logrado salir. Siento que América Latina se quedó en la época de la Guerra Fría, pudiéramos, citando al presidente Xi, aplicando la mentalidad de la Guerra Fría, y esa disputa ideológica estéril que viene experimentando nuestro continente, nuestro hemisferio, no ha permitido, a mi modo de ver, que podamos aprovechar la enorme potencialidad que tiene China como un socio estratégico para la región. Y esto lo digo en función de el no aprovechamiento de dos documentos sustanciales de la política exterior de China para América Latina, como fueron el documento del 2008 y del 2016. El hecho de que se hayan celebrado algunos foros entre China y la CELAC no significa que como grupo, como bloque,
hayamos obtenido beneficios y conquistas importantes. Tanto es así que quizás ello ha hecho que China se concentre más en los vínculos bilaterales que en los vínculos a nivel de bloque. Y repito, hay una incidencia allí muy fuerte de carácter ideológico que es la que está entorpeciendo la vinculación efectiva de un grupo como la CELAC o de un organismo multilateral como la CELAC en sus relaciones con China. Es decir, no hemos aprendido del pragmatismo asiático, no hemos aprendido del pragmatismo chino, que más allá de las diferencias que tengamos, podamos sentarnos de igual a igual a negociar y a obtener el mayor número de beneficios sabiendo la importancia que tiene China para la región. Ahora, eso no quiere decir que no hayan habido avances importantes. En todas las áreas ha habido avances. En el último foro, China anunció un paquete de becas muy importante para América Latina, ofreció alguna ayuda para países específicos, pero eso no se traduce, a mi modo de ver, en un resultado en bloque que pudiéramos decir es positivo para toda la región. Y eso tiene que ver con los resultados de los vínculos entre algunos países y China y tiene que ver con el asunto ideológico. El gran reto que tiene América Latina de los próximos años es superar las diferencias ideológicas para que un organismo como la CELAC pueda, en las primeras de cambio, poder ejercer una influencia todavía mejor y tener una capacidad de negociación mucho mejor. Mira, veamos el ejemplo de la FOCAP de África. Creo que los africanos nos están dando una lección a los latinoamericanos en términos de relacionamiento y de acercamiento con el país asiático. Pero esta es una apreciación personal en función de lo que hemos visto y sobre todo de los resultados más recientes. Eso no quiere decir que el comercio no se ha incrementado. Sí, el comercio se ha incrementado, las inversiones en algunos países se han incrementado, en otras no tanto, y esa disparidad tiene que ver un poco con esto que le estoy planteando. Por eso digo, soy optimista porque China tiene interés y muchos países de la región saben muy bien qué significa China, pero hay otro sector o otro lado de este hemisferio que ve a China como una amenaza, que ve a China como un enemigo del cual hay que cuidarse. Y nos guste o no, China será la potencia del siglo XXI y el deber del mundo académico es seguir estudiando, seguir ofreciendo respuestas y seguir también buscando de alguna manera verdades que ayuden en última instancia a la creación de políticas públicas, en la creación de mecanismos de interpretación que nos ayuden a obtener una mayor comprensión y un intercambio mutuo de mutuo beneficio para ambos lados, ¿no? Como viene siendo la pauta que seguimos últimamente en las entrevistas de la EC, voy a dar paso al presidente de la asociación, a Víctor Cortizo, para que pueda despedirle. Ha sido sin duda una experiencia estupenda. Yo comparto con el profesor del optimismo, creo que está por venir un futuro muy importante y creo sobre todo que la voz hispana es muy determinante en todo esto, ¿no? Frente a otras miradas más que ven a China como un rival sistémico, como un enemigo, somos muchos los que vemos que la clave con China es la colaboración, la cooperación y el mundo académico creo que está dispuesto y tiene que estar llevando la punta de lanza de este movimiento hispano de relación con China. Ha sido estupendo escuchar una trayectoria tan rica, tan intensa, tan amplia y sobre todo también ese largo recorrido que Venezuela y el mundo académico tiene con China, que a veces es desconocido, ¿no? A veces no siempre miramos tanto cada país que no compartimos estas experiencias, así que creo que los que vean esta entrevista habrán disfrutado de un rato excelente por la pasión, la vitalidad, la alegría y la profundidad de todo lo que hemos conocido. Es un placer que tengamos gente así en nuestra asociación y yo creo que estamos, pues eso, mirando juntos un futuro muy prometedor. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por este rato. También a ti, Juan Carlos, por la coordinación. Y nada, seguro que vamos a seguir hablando muchas más veces con ese optimismo que hemos podido escuchar al final de la entrevista. Muchas gracias, profesor Víctor. Para nosotros es un enorme honor y de verdad que estoy muy complacido. El profesor Gabriel fue quien me animó a incorporarme a la Asociación Hispánica y de verdad que es una enorme satisfacción dar a conocer el esfuerzo no solamente de mis maestros, sino el de las nuevas generaciones
que está intentando apostar por la Universidad Venezolana, por el país y por los estudios chinos tan indispensables en estos momentos para la comprensión de un proceso que está lleno de muchas imágenes, conceptos y estereotipos, como dice un profesor de la Universidad Metropolitana de México. Entonces, Absolutamente. creo que es importante y desde ya le ratificamos nuestro interés y nuestra disposición a seguir colaborando con usted. Pues así será y hoy ha sido una fantástica muestra. Muchísimas gracias.